Estoy grabando acá. Tita, pregúntale por Tita. ¿Y Tita? Hola. El senador. O sea, Ya le funcionó, Francisco. Ya está bien ahí, ¿sí? sí, señor, ya. Estoy abriendo Vale, todo. pues. Listo. Senador, ya puede comenzar. Ponga a Muy grabar. buenos días a los colegas senadores de la Comisión Tercera. Vamos a darle inicio a la última sesión de la legislatura de este periodo, siendo hoy 20 de junio. Esta será la última reunión formal de la Comisión Tercera del Senado. Señor secretario, vamos a iniciar el llamado a lista. Sí, señor presidente. Honorables senadores, Aguilar Villa, Richard Alfonso. Richard Aguilar presente. Araújo Rumier, Fernando Nicolás. Araújo Rumier, Fernando Nicolás. Barguil Asís David Alejandro. Presente, señor secretario. Bolívar Moreno Gustavo. Tiene el audio cerrado, senador. Gustavo Bolívar presente, señor secretario. Cepeda Sarabia, Efraín José. Cristo Bustos Andrés. Cristo Bustos presente, señor secretario. Díaz Granados Torres Luis Eduardo. Luis Díaz Granados presente, señor secretario. Díaz Contreras Edgar. Díaz Contreras presente, secretario. García Zucardi Andrés. Andrés Felipe presente, señor secretario. Geneco Zuleta José Alfredo. José Alfredo Geneco presente, secretario. Gómez Amín Mauricio. Gómez Amín presente, con mucha nostalgia de que sea nuestra última sesión. El 20 de julio nos volvemos a ver. ¿Por qué no sesionamos los 30 días, David, ahora, sin que hayan convocado igual? Estoy listo, Mau. Armamos unos foros y unas audiencias públicas. Estoy de acuerdo. Yo aprovecho este huesecito final para que todavía hay pegado de la presidencia. Puede delegar a María Rosario. Senadora María Rosario tiene el audio cerrado. Esa audiencia la va a presidir Mauricio. María del Rosario Guerra presente. Hoyo Giraldo Germandarío. Marulanda Gómez Iván. Palacio Misraje Edgar Enrique. Palacio Misraje Edgar Enrique. Ramírez Cortés Ciro. Villalba Mosquera Rodrigo. Señor presidente, le informo que han contestado lista 11 honorables senadores. Hay quórum para decidir. Muy bien, señor secretario. Sírvase leer el orden del día. Y estoy viendo un mensaje del senador Iván Marulanda que nos pide en unos minutos la subcomisión. Vamos leyendo el orden del día. Vamos leyendo el orden del día. Si acaso hacemos una... Sí, decretamos un receso de 5 decreto minutos. de receso, presidente. Sírvase leer el orden del día. No hay actas, Rafa. Dígame. No hay actas. No, señor. Ok. Orden del día para la sesión ordinaria el día sábado 20 de junio, hora 8:40 de la mañana. Primer punto, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, votación del proyecto de ley número 310-2020 Senado, por medio del cual se modifica el decreto ley 518-2020, por el cual se crea el programa Ingresos Solidarios para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica, y se crea la renta básica de emergencia. Autor, honorables senadores Iván Marulanda, Aida Bella, Lidio García y otros. 40
40 firmas más. Ponente, honorables senadores Ciro Ramírez, Efraín Cepeda, Iván Marulanda, Gustavo Bolívar, Germán Hoyos, Luis Eduardo Díaz Granado, Edgar Palacio y el senador Mauricio Gómez Amín. Tercero, lo que propongan los honorables senadores. Cuarto, negocio sustanciado por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Decretamos entonces un receso de 5 minutos. Sí, Para señor darle tiempo a presidente. los colegas. Decretado el Gracias, receso. presidente. Atentos. 5 minutos. Los 5 minutos van a quedar grabando, entonces para que estén en silencio, jefe, por favor. Senador Rodrigo, bienvenido a la plataforma. Listo. Saludo muy especial, Rafa y colegas, presidente. Bienvenido, senador.
Estamos en un receso de 5 minutos. Bienvenido, senador Villalba. Estamos en un receso de 5 minutos, ya reiniciamos. He visto cosas jodidas por este celular. ¿Qué comisión, mi vida? 8 y pico. 8:47. Presidente. Cuéntame, Rafa. Acabo de hablar con plenaria de Senado y estoy comunicado con ellos con el fin de que nos informe cuándo se inicia el llamado a lista ya. Muy bien. Para no entorpecer la sesión nuestra. Sí. Sí, porque se dañaría. Se dañaría, sí, señor. Entonces yo estoy en comunicación con ellos. Listo, Rafa. Gracias. ¿Oyó? Bueno.
Tanto golpe que se dio. Sí, ¿Hay claro. alguna señal sobre esta gente, David? Nada más, están diciendo que nos dijeron que ya estaban tratando de terminar Esto ahí no un es un acuerdo. tema Claro. fácil, es un tema No es de un tema fondo. fácil. No, Sí, esto es un tema de mucho fondo. esto no es para correr ni para... Esto es un tema que hay que coger con mucha calma. Sí, y además ya hoy, es decir, o sea, ya no, esto no iría a plenaria. Sí, Esto ya va para el otro semestre. sí.
Buenos días. Buenos días, apreciado Germán. Buenos días, senador Germán. ¿Cómo está? Bueno, apenas acabamos de terminar aquí la reunión. Esperamos entonces que ingresen los demás compañeros para reiniciar. Perfecto. Señor. Feliz día a todos. Gracias, senador. Senador Ciro, bienvenido. Hola, Rafa. Bienvenido a la sesión. Porque todos están callados, ¿en qué estamos? En receso, esperando que ingrese. En receso. Ah, ok. Listo, vale. Jefe, ya acabó de entrar el doctor Cepeda también. Y el doctor, Presente, señor secretario. y el doctor Iván también, jefe. A ver si, presidente, si podemos reiniciar la sesión. Muy bien, señor secretario, sírvase darle reinicio a la sesión. Sí, señor presidente, se levanta el receso. Muy bien, señor secretario, sírvase leer el orden del día para someterlo a consideración de la comisión. Sí, señor presidente, orden del día nuevamente para la sesión ordinaria el día sábado 20 de junio de 2020. Primer punto, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, aprobación del proyecto 310, por medio del cual se modifica el decreto 518-2020, por el cual se crea el programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica, y se crea la renta básica de emergencia. Autor, honorables senadores Iván Marulanda Gómez, Aida Bella, Lidio García y demás firmas. Ponente, honorable senador Ciro Ramírez Cortés, Efraín Cepeda, Iván Marulanda, Gustavo Bolívar, Germán Hoyo, Luis Eduardo Díaz, Edgar Palacio y senador Mauricio Gómez Amín. Tercero, lo que propongan los honorables senadores. Cuarto, negocio sustanciado por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. Muy bien, vamos a someter a consideración de la Comisión Tercera el orden del día leído por la Secretaría. Anuncio que abrimos la discusión del orden del día propuesto. Anuncio que vamos a cerrar la discusión. Queda cerrada. ¿Cómo vota la comisión, secretario? La aprueba, señor presidente, y le manifiesto que se encuentra en plataforma los honorables senadores Efraín Cepeda, senador Germán Hoyos, senador Marulanda y el senador Ciro. Senador Araujo, por favor. Puede reiniciar el debate, señor presidente, sobre el proyecto 310. Secretario. Senador es decir, Araujo. que tenemos la presencia de todos los senadores, secretario, para certificar su asistencia. Sí, señor presidente, están en la plataforma los 17 honorables senadores miembros de la comisión. Muchas gracias, señor secretario. Siguiente punto del orden del día. Debate del proyecto de ley 310, señor presidente, 2020, sobre se crea la renta básica de emergencia en cumplimiento del decreto 518-2020. Muy bien. Señor presidente, qué pena, se nombró una subcomisión para que rindiera un informe sobre el articulado con base a las dos ponencias presentadas en la comisión. Esa subcomisión estuvo integrada por los honorables senadores Iván Marulanda, Germán Hoyos, senador Ciro Ramírez y el senador Efraín Cepeda. Muy bien. Entonces, vamos a darle el uso de la palabra a los voceros de la subcomisión e inmediatamente ellos intervengan. Tengo unas solicitudes
hechas de varios senadores que quieren participar del debate. Les pregunto a los miembros de la subcomisión, ¿quiénes de ustedes serán voceros para presentarle el informe a la comisión? Yo quisiera hablar, si me lo permite, señor presidente, en ese camino. Muy bien, informal. claro que sí. Senador Iván Marulanda. Por supuesto. Le pido palabra después, senador presidente. Muy bien, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, senadora Guerra, señores senadores. Bueno, tuvimos una reunión muy cordial, una reunión en un plano de responsabilidad con el país, como corporación, como comisión y como Congreso, buscando los caminos de un consenso que le permita decirle al país que el Congreso tiene una reacción frente a la situación por la que está atravesando el país. Estamos de acuerdo en que se necesita un impacto, primero en las familias que han sufrido un confinamiento de 3 meses muy doloroso, muy duro, muy difícil, en las condiciones sociales que nosotros tenemos muy claras que representan pues la realidad colombiana. Y por otro lado también de acuerdo en que ese impulso y ese impacto en las familias también es un impacto para la economía, que también es necesario en la medida en que hay que darle liquidez a la economía, darle vida a la economía, impulsarla para una reactivación, que de lo contrario la economía se nos puede languidecer y se nos puede frenar en una forma ya muy grave para el futuro económico del país. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en simplificar el foco del programa para hablar solamente de hogares. Y estamos de acuerdo en hablar de 9 millones de hogares. También estamos de acuerdo en que debe hacerse a través de unos programas que ya están instalados, porque eso le da facilidad administrativa a la idea y al propósito que tenemos como Congreso de salvar vidas, de reactivar la economía y de paliar la situación de penuria de las familias y que la gente podamos controlar el tema de la pandemia en la medida en que la gente pueda quedarse en la casa. Ahora, estamos de acuerdo también en que debe ser un programa más extenso de 6 meses. En eso también estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo entonces en ese camino en que debe ser gradual el aporte de ingresos a los hogares, empezando con un impacto fuerte y potente de un salario mínimo e ir bajando, por ejemplo, en un segundo mes a un 80%, en un tercer mes a un 70%, en un cuarto mes a un 50% y estabilizarnos en el 50% hasta los 6 meses. Puede ser. Queda pendiente por cuantificar el monto de esa intervención. Hay una cosa importante y es nivelar los ingresos de Familias en Acción y los ingresos del programa de ingresos solidarios, que hay una disparidad que no encontramos justificable en términos de equidad. Repito, lo importante es ver el impacto del monto y estamos hablando de todas maneras de un impacto posible, asumible, de un 1.7 del Producto Interno Bruto aproximadamente, que es, digamos, lo que se puede asumir. Las fuentes de ingreso, pues ya hemos visto que hay unos recursos que todavía están congelados, hay unos recursos que pueden resultar del redireccionamiento del gasto, unos recursos que vienen de crédito externo y el expediente del crédito del Banco de la República, del crédito de emisión, que nos parece que es un expediente que el país no tiene por qué descartar, porque es algo que está pasando en todo el mundo y que está concebido en la Constitución y que es lo más normal en una situación de emergencia como esta.
Este es el punto. Ahora, tendríamos que buscarle una expresión jurídica y política, digámoslo así, institucional, al acuerdo, porque no puede ser que salgamos de aquí con un comunicado y que quedemos en manos de que el gobierno entonces decida si hace la cosa o no la hace y cómo la gradúa. No, tiene que haber una voluntad política del Congreso expresada en un instrumento, ojalá un proyecto de ley que reconfiguremos y que aprobemos en primer debate, todavía con las imprecisiones que pueden resultar de digamos, de que estamos tan cortos de tiempo. Pero sí tiene que haber una decisión política que nos permita decir, aquí hay un acuerdo que está en nuestras manos, no un comunicado que nos vamos para la casa y quedemos en manos de algo que nos tiene aquí, y es que no estamos de acuerdo en la actitud que ha tenido hasta ahora el gobierno, no por mala voluntad, ni mucho menos, pero sí tenemos puntos de vista distintos. Lo que estamos diciendo en el Congreso es, se necesita una intervención más profunda, y eso tiene que quedar en manos nuestra, esa posición. En el Congreso de Estados Unidos, y con esto termino, presidente, ocurrió una cosa similar. El gobierno tenía una posición, hizo una propuesta, y el Congreso unánimemente dijo, no señor, eso es muy débil, hay que hacer una cosa más potente. Lo dijeron los dos partidos por unanimidad. Aquí lo que estamos diciendo es, busquemos un consenso del Congreso que sea confiable para la opinión pública y que tenga una expresión jurídica potente. Eso es lo que yo puedo informar, señor presidente, como para empezar esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Iván Marulanda. Le voy a dar la palabra al senador Ciro Ramírez, también miembro de la subcomisión. Gracias, presidente. Saluda a los compañeros. Estuvimos reunidos por 2 horas con el senador Marulanda, Hoyos y Cepeda, con una persona del DNP y el Ministerio de Hacienda, con el fin de tener información a la mano para la discusión. Como muy bien lo dice el senador Marulanda, fue una charla con el fin de construir consensos y tratar de unir las posiciones. Y como él lo dice, yo quiero que esta discusión parta de una base, y es que todo el Congreso, partidos de gobierno, de oposición e independientes, hemos estado de acuerdo en que hay que hacer más. Y así se manifestó hace unas semanas con unas constancias que se leyeron en la plenaria por el senador Marulanda, la senadora María Rosario Guerra, se leyeron en algunas propuestas de hacer más con el fin de llegar a más colombianos con algunas transferencias monetarias. Sobre eso yo creo que ha surgido este proyecto de ley. Y de la misma manera fue tratar de construir esta ponencia alternativa de también poder hacer más. Y nosotros es lo que hemos propuesto, y digamos, tratar de unirnos. Nosotros proponíamos 320.000 pesos, que era duplicar lo que hoy se da en ingreso solidario, por 6 meses, por 4.5 millones de hogares. Y aclaro que la idea original de ingreso solidario es llegar a 3. Entonces, para llegar a consensos y tratar de unir las diferentes puntas, comenzamos por el tema del nombre. Dijimos que era una discusión inane, que no tenía ningún sentido, sino lo que aquí queremos como Congreso de la República, llegar unidos con un buen mensaje de que tenemos que hacer más para impactar a más hogares colombianos en un momento de crisis económica. 2, llegar a más hogares colombianos. Entonces, un gran consenso, como muy bien lo dice el senador Marulanda, 9 millones de hogares. Estaba acompañándonos una persona del DNP, donde hicimos un estudio de cuánto estamos impactando hoy. Hoy estamos impactando 3.8 millones de hogares con los programas sociales que existen, sin subsidio de la nómina, solo programas sociales. Si nosotros le sumamos los 3 millones de ingreso solidario hoy es 6.8. Entonces, para completar esos 9 millones, nosotros con el senador Cepeda propusimos hacer ese ingreso solidario para 5.2 millones de hogares y aumentar el valor del ingreso solidario a 420.000 pesos, con el fin de tratar de unir y que el Congreso salga unido en un mensaje a la opinión pública colombiana. En 6 meses. ¿Por qué en 6 meses?
hemos visto cómo esta crisis, o por lo menos esta pandemia más bien, se ha mantenido en el tiempo, y lo que queremos como propuesta es asegurarle un ingreso a las familias colombianas en el tiempo, por lo menos en lo que resta del año. Hay que dar la claridad que el ingreso solidario va hasta el 1 de julio. Sobre el hecho de completar, también es importante destacar que Familias en Acción ya ha tenido unos giros extraordinarios, con el cual nosotros podemos estar hablando de cerrar brechas para asegurar ese ingreso mínimo que nosotros estamos hablando de ingreso solidario con el fin de hablar de 420.000 pesos. Ahí vamos, nosotros queremos simplemente es proponerle a la Comisión y a los colombianos hablemos de 420.000 pesos en 6 meses, fortalecer ingreso solidario y mantener los programas sociales que me parece que, digamos, han funcionado, y lo importante es impactar a más colombianos en más tiempo. Esa es nuestra propuesta. Básicamente, lo que también dijimos fue hogares y 2 factores, pobreza y vulnerabilidad, para dejar a un lado el tema de independientes y micronegocios, que en eso estuvimos de acuerdo, y me parece que fue una charla muy fraterna y donde hemos podido llegar a unos acuerdos. Faltan unos mínimos de detalles, y lo importante es poder dar un buen mensaje, que estos no tengan un color político, sino simplemente sea el Congreso de la República le habla a los colombianos de poder impactar en un momento de crisis económica, señor presidente. Yo creo que con esto simplemente dejo a consideración de la comisión lo que hemos hablado. Si el senador Cepeda me puede corregir o complementar 5 segundos, señor presidente. algo que me haya faltado. Para una interpelación, el senador Iván Marulanda. Sí, para aclarar, no, nosotros lo que pensamos es que 420.000 pesos es muy poco, que tenemos que partir de un salario mínimo que gradualmente vaya descendiendo en el transcurso de 6 meses, pero que tiene que haber un impacto considerable de entrada, porque ya pasaron 3 meses en las familias confinadas en blanco. Aquí hay que resolver un hueco que hay, digamos, no solamente en la economía, sino en las familias. Entonces, la idea nuestra es no trabajar sobre la base de un ingreso de 420, sino arrancando de un salario mínimo que va descendiendo a lo largo de los 6 meses. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor senador. Voy a dar entonces el uso de la palabra a quienes me la han solicitado de manera previa. Voy a respetar el orden de las solicitudes. Tiene el uso de la palabra la senadora María del Rosario Guerra. Muy buenos días, presidente, a usted, a los colegas. Los saludo de manera especial. Escúcheme un momentico, como estoy atendiendo la plenaria también, que ya atendiendo también la plenaria, entonces, déjeme primero decirle que los momentos de dificultades como los que estamos viviendo, por supuesto que exigen no solo del gobierno nacional, sino de nosotros, que estamos en la brega política y pública, proponerle al país propuestas, excúsenme la redundancia, novedosas. Y por eso creemos que la propuesta del ingreso solidario fue una propuesta novedosa, una propuesta oportuna. Y hoy estamos diciendo que no es suficiente, que vemos que se debe aumentar no solo la cobertura, sino también su monto. Pero el tema del nombre es importante y déjeme decirle por qué. Mire, cuando uno habla de ingreso solidario, el mensaje que está diciendo es, señores, un Estado, porque ya no un gobierno, un Estado está respondiendo a un momento difícil que se vive en la economía, y un Estado está dando el mensaje de que hay que ser solidarios con aquellos más afectados y vulnerables, a través de este programa como a través de otro, el subsidio a la nómina, el subsidio al cesante, etcétera, etcétera. Pero si uno habla, y yo sí quiero tocar el tema de que esto es un derecho, yo creo que nosotros ese mensaje no lo podemos dar. Aquí lo que hay es una respuesta solidaria, una respuesta frente a un momento difícil de la economía que tenemos que hacer. Porque hoy es como fue hace unos años el del terremoto del eje cafetero, y no sabemos en el futuro qué nos depare. Entonces yo lo que les quiero decir y los invito es,
el nombre es importante por el mensaje. El concepto de solidaridad es muy importante porque los colombianos tienen que saber que el derecho es a trabajar, pero la solidaridad se aplica en los momentos de dificultad. Esto me parece importante y por eso defiendo a los programas existentes como Familias en Acción, porque son programas focalizados que han mostrado los estudios internacionales su éxito, porque nos asegura que los niños en materia de salud tengan vacunación y hagan seguimiento al peso y a la talla, y en materia de educación a su acceso y participación en el colegio. Entonces, me parece importante que podamos mantener por un periodo de tiempo la Familia en Acción con ese extra que se está proponiendo, que aquí le oí al senador Ciro y también al senador Marulanda, que se mantengan los programas con ese extra, que de hecho ya hoy han tenido 2 giros extraordinarios que les está dando un recurso cercano a los 350,000 pesos por mes, más que eso es un apoyo importante para la familia. Y como lo mostraba el estudio de Radar en estos días, que le dicen y reconocen que las ayudas del gobierno les ha servido a los hogares para su gasto. Pero por el otro lado, me parece importante también lo planteado por el senador Ciro, de, hombre, si tenemos 2 millones, casi 2.600.000, casi 700,000 familias en acción, y pasamos ingreso solidario casi a 5.3 familias, pues estamos en total teniendo casi que 31 millones de colombianos que de una u otra manera se van a ver beneficiados. Yo creo que ese salto que será de 2.6 veces, de 160,000 a 420,000, no solo es importantísimo, porque es casi que el 50% del salario mínimo, sino que es llevarle a los hogares la posibilidad de que superen la línea de pobreza, que tengan un ingreso que les permita no solo adquirir la canasta básica de alimentos, sino también básica de otros bienes para el hogar, pero además de ello, 6 meses. Es que 3 meses es muy poco, ya llega el 1 de julio. Entonces, por eso creemos que este esfuerzo hasta 6 meses es muy importante. Yo aquí a mano alzada estamos hablando que muy posiblemente este esfuerzo fiscal que se va a hacer puede estar alrededor en promedio mes entre unos 6 o 7 billones de pesos, y yo creo que si nosotros todos unidos logramos un consenso alrededor de estos parámetros, que aquí veo que hay bastante coincidencia, que sea hogar, que sea alrededor de 9 millones de hogares, adicionalmente a ello de equilibrar el programa de Familia de Acción con lo que se puede recibir de ingreso solidario, mantener el mensaje de que es solidario, porque es de todos los colombianos para apoyar a los más vulnerables, a los que están en condiciones de pobreza. Creo que podemos ir acercando posiciones. Veo muy difícil que arranquemos de salario mínimo. ¿Por qué? Porque es que tenemos que seguir atendiendo otros sectores también. Entonces yo creo que aquí lo más importante es que el gobierno, siendo responsable, pero también siendo consciente de que el Congreso de la República le está solicitando que sea un apoyo superior en cobertura y en monto, y adicionalmente a ello no descuidar otras estrategias como las de empleo o como las estrategias también de otro tipo de subsidios, porque pues a otro tipo de subsidios alimentarios se van a seguir manteniendo, y de servicios públicos muy seguramente se van a seguir manteniendo, y del cesante y de otros. Entonces, y yo ahí mi invitación es, señor presidente, ojalá podamos en el transcurso de estos días, esta misma comisión, llegar a algún consenso para que todo lo podamos mostrar como un acuerdo político, que es lo más importante aquí, y que tenga el respaldo del gobierno nacional para evitar luego que este proyecto, por el aval que requiere por el tema fiscal, no lo tenga. Así que yo creo que han avanzado mucho, me alegra, y estamos dispuestos a seguir en este trabajo, presidente. Gracias, senadora María del Rosario Guerra. Le doy el uso de la palabra al senador Andrés Cristo. Gracias, presidente. Buenos días. Y la verdad, 2 o 3 opiniones, porque es que a veces parece que sí, pero que no, y obviamente
el trabajo, recordando que hoy es el último día de la Comisión Tercera, de la plenaria del Congreso, en plena crisis también, pues deberíamos dejar, como decía la doctora María Rosario, ya unos puntos completamente claros. Yo veo que a veces los compañeros y amigos del partido de gobierno dicen con claridad que hay una cobertura eficaz, que sencillamente el gobierno está cumpliendo, y el tema de la solidaridad o no, finalmente para mí, en mi concepto, en mi humilde concepto, es una obligación que debe tener un Estado o un gobierno de un país con tantos problemas como este. Pero siempre hemos dicho que la efectividad y la presencia del Estado obviamente nunca es suficiente. Y le recuerdo, señor presidente, cuando estábamos empezando, que ustedes mismos decían, eso entre más da el Estado, la gente a veces se va dejando y lo va convirtiendo quizás en una obligación que no tienen que agradecer. Pero hoy, ante estas condiciones, la verdad, más que nadie, aquí nosotros en la Comisión Tercera tenemos que entender que es la oportunidad que tiene el gobierno de unificar una postura frente al sistema de subsidios, de sentar alcaldes y gobernadores que el próximo año no van a tener ingresos corrientes suficientes, que no van a tener regalías los departamentos, y que obviamente vamos a tener que estar pendientes de todas estas personas. Yo pienso que el mensaje que tiene que dejar el Congreso, porque obviamente el presidente como tal va a tener demasiadas obligaciones, pero el Congreso tiene que decirle al ministro de Hacienda que revise la propuesta, obviamente, de hacer sentir ese subsidio, de que las personas sientan que el Congreso dejó por lo menos una propuesta. Usted también lo decía, dependerá del ministro de Hacienda, dependerá del presidente, pero es que nosotros seguimos atendiendo gente en los municipios, en los departamentos y en todas las partes de Colombia. Y el Congreso obviamente deberá buscar o propender por una reelección que no va a poder hacer el presidente. Y nosotros estamos pensando que dejar esas condiciones de endeudamiento, que lo van a hacer todos los países, sobre todo Colombia, que siempre le ha cumplido a todas las calificadoras. Colombia, que obviamente entra a la OCDE, por lo menos tendrá que pensar el ministro Carrasquilla que deberá revisar la forma de endeudarnos de la menor forma traumática. Que sea decisión del ministro, que se defina finalmente en una plenaria, pero que aquí en la comisión dejemos el mensaje de que podemos dejar por lo menos ese aumento en el subsidio, unificadas esas condiciones de subsidio, dejarlas listas para que sea el debate, como dice la doctora María de Rosario. Si el ministro finalmente dice que no alcanza o que no va a poder endeudarse, pues que lo diga en la plenaria, pero que esta Comisión Tercera, que siempre se ha caracterizado porque finalmente saca las propuestas, haga política, que en eso estaba equivocado ayer mi querido amigo y buen compañero el doctor Edgar Palacios. Si hay una propuesta política, es esta. Esta es la única forma que usted, doctor Barguil, o doctor Hoyos, o doctor Díaz, van a poder salir, o doctor Marulanda, a decir el próximo año que nosotros sí estuvimos pendientes. Esto no es ninguna política. Senador Cristo, qué pena interrumpirlo. Señor presidente, honorables senadores, el Senado va a empezar a llamar a la lista. Bueno, yo solamente quiero entonces que votemos la propuesta y dejemos en manos de la plenaria las condiciones, obviamente, que quiera imponer o que se defina en plenaria lo que quiera imponer el ministro Carrasquilla, que entre otras cosas, pues es el dueño de la caja registradora. Entonces, de verdad, hagamos la propuesta porque la gente tiene muchas expectativas. Hay una proposición radicada. Muy bien, permítame, voy a llamar al mirar cómo está el tema ya. Mientras tanto, senador Fernando Araujo, vaya usted interviniendo, yo me voy a dejar desconectadito apenas para comunicarme con Senado. ¿Les parece, senadores? Para lograr hacer aquí el trámite y aprobar el proyecto. Entonces, senador Fernando Nicolás, vaya usted interviniendo y yo voy a llamar a la plenaria. Gracias, presidente. Un saludo muy especial. Yo quería antes que nada resaltar el tono no solamente de la comisión, sino de
miembros de la subcomisión, el tono del senador Marulanda, el tono del senador Ciro Ramírez, que es un tono amistoso, que busca consenso, que busca resolver un problema. Es también importante resaltar que son más los puntos de encuentro que las diferencias. Yo veo que las dos propuestas se están acercando muchísimo y quiero resaltar el espíritu de hacerlo. Creo que este no es un tema menor. Creo que este es un tema de la mayor trascendencia. Creo que el tema de los subsidios en Colombia merece una revisión profunda y es un debate que nosotros habíamos convocado desde el año pasado que estamos en moro de realizar. Ahora, ¿cuál es la coyuntura actual? En la coyuntura actual tenemos una economía que en el mes de abril decreció al 20%. Tenemos además unas finanzas públicas con un nivel de endeudamiento superior al 50%, que seguramente van a llegar a un endeudamiento del 60%. Y yo creo que en ese punto tampoco hay desacuerdos. El país entero respalda hoy que la sociedad como un todo, a través del gobierno nacional central, asuma mayor deuda para poder afrontar esta crisis, para poder compensar en algo la pérdida de ingresos de los hogares colombianos y para poder... Señor senador, permítame interrumpirlo. Claro que sí. Muchas gracias, senador Araujo. Es que estaba conversando con Senado y, como lo informó el secretario, no nos esperaron, iniciaron la sesión. Entonces, señor secretario, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué podemos hacer? Ya. Señor presidente, una vez se haya iniciado el llamado en la plenaria del Senado, todo lo que haga la comisión es ilegal. Queda sin validez. Es decir, no podemos votar nada, secretario. No, señor. Queda totalmente ilegal. Bueno, colegas. Como miembro de la subcomisión, ¿me puede dar la palabra 3 minutitos, señor presidente? Presidente, como para yo cerrar, yo sé que... No, pero señor presidente, le ratifico que... La palabra, Richard Aguilar. Están llamando a lista en la plenaria. Muy bien. Compañero, se hace hundió el proyecto. Eso sí me parece a mí que nos faltó agilizar, no sé. Agilizar. Nosotros estuvimos esperando la subcomisión con el tiempo que nos pidieron. Inmediatamente ustedes nos dieron que estaban listos. Comenzamos. Y bueno, la sesión plenaria comenzó es decir, claro, como hoy es el último día, los otros días duraban una horita. Pero, sí, pero ahora... Si hubiera habido interés, un mensaje para el país de un gran acuerdo. Que vamos a hacer una reunión, presidente. Hagamos un acuerdo. Sí. Senador Richard Aguilar, le doy la palabra. Político. Y por favor, después, como miembro de la subcomisión. Senador Richard Aguilar. Pero escúcheme, yo tenía el uso de la palabra. Pido la palabra después, por favor. Yo tenía el uso de la palabra. Yo termino en 30 segundos. Termine, senador Araújo, y enseguida, senador Aguilar. Pero tratemos de... Presidente, a manera de está calientico, no se enfríe, a la discusión y al debate, yo diría que esta comisión siga sesionando incluso cuando se acabe la legislatura para que busquemos este gran consenso. Este es un tema de la mayor importancia y yo quiero hacer contribuciones que no he podido hacer por las dificultades, digamos, de sesión en este momento al cierre de la legislatura. Yo estoy dispuesto para que sigamos trabajando. A mí me parece que es un tema vital y yo quiero que el país avance en la posibilidad de llegar a más hogares. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Fernando Araújo. Senador Richard Aguilar. No, presidente, rápidamente, yo estoy satisfecho porque esto es un gran avance, más allá de los nombres. Y aquí tenemos que ser compañeros muy realistas, sacar un proyecto de ley mientras inicia la nueva legislatura, mientras hace surte los 4 debates, pues llegaremos al mes de agosto, el mes de septiembre, si bien nos va. Y yo veo que aquí podemos realizar un gran acuerdo político con todas las fuerzas, porque si mantenemos los ingresos solidarios, ajustando algunas cosas que yo estoy totalmente de acuerdo con Iván Marulanda, subiendo un poco más la cifra, y incluso yo iría más allá de los 5.2 millones de hogares, pero eso es algo que está en discusión. El gobierno ya tiene las herramientas del ingreso solidario. Con su poder ejecutivo él puede aumentar, él podrá distribuir y eso será un gran logro para el país. Yo lo que quiero decirle, presidente y compañeros, dejemos hoy un mensaje muy claro de que estamos trabajando ya en una propuesta junto con el gobierno nacional
con los autores del proyecto de renta básica y mandemos hoy un mensaje de los grandes avances, la propuesta de los 420.000 pesos. Nosotros queremos una cifra mayor, queremos un mayor alcance y por lo menos terminemos la sesión, pues ya se terminó porque ya no podemos sesionar legalmente, presidente, pero mandemos ese mensaje, hagamos un comunicado entre nosotros mismos y yo estoy de acuerdo con Nicolás o Fernando Nicolás Araujo de que hagamos una reunión la próxima semana la comisión de una manera así informal como comenzamos estas sesiones virtuales y empecemos a mandar las pistas al gobierno y mandémosle el mensaje al país. Gracias, presidente. senador. Senador Efraín Cepeda y se prepara el senador Gustavo Bolívar. Gracias, señor presidente. Senador Richard, más o menos en su línea lo planteé en la subcomisión. Aquí el mensaje al país no es que se aprobó un primer debate y que vamos a esperar hasta el 20 de julio para comenzar después los 4 debates. Aquí el mensaje al país es que la Comisión Tercera está muy cerca ya de un consenso sobre la necesidad de profundizar los recursos del gobierno nacional en programas sociales. El profesor Luis Jorge Garay, que nos acompañó por invitación del senador Marulanda, pues realmente esa es una gran autoridad en la materia y dio muchas luces. Y fue él que de entrada planteó que era más importante profundizar los programas sociales existentes, ¿no? Porque el gobierno los podía adicionar sin requerir leyes. Y allí pues nació también entonces la propuesta de Ciro y mía en el sentido de, en esa dirección, como ingreso solidario son 3 millones, si lo llevamos a 5.2, llegamos a los mismos 9 millones de familias. Ahora, ¿cómo entregamos los recursos? Nos parecía que entregar unos recursos en 6 meses para mantener a los colombianos, así no sean, porque nadie tiene los recursos suficientes en estos momentos, insuficientes, pero mantenerlos por 6 meses, ¿no? Bastante pegados a sus horarios recibiendo estos subsidios. A mí personalmente me inquietaba que si este programa solo es por 3 meses, junio, julio y agosto, ¿qué será de la gente de septiembre, octubre, noviembre y diciembre? De manera que creo que el mensaje al país contundente es: vamos a llegar a 9 millones de familias, vamos a profundizar los programas sociales con mayores recursos y más gente, y vamos entonces en esta comisión a construir, y como aquí se ha planteado, pero el senador Fernando Nicolás, podamos también sesionar de manera informal la semana entrante y ya nos encontramos en lo que falta. Pero es más contundente que decir que es que hay una proposición que es muy importante, es decir, firma, es decir, no, ahora somos 8 senadores quienes estamos unidos, que el gobierno nacional, pues, por supuesto, actúe rápido antes de aprobación de cualquier ley que podrá hacer en el mes de septiembre. El objetivo es que con un acuerdo el gobierno nacional actúe en este periodo de receso del 20 de junio al 20 de julio. Era lo que quería decir, pero como lo dijeron mis colegas Iván Marulanda y Ciro Ramírez, la reunión transcurrió en buen tono. Mire, ya hemos llegado en esta comisión en la ley de plazos justos, que creo que con acercamiento que lo logramos en solo 2 horas, creo que en otra sesión de 1 hora o 2, pues vamos a llegar al consenso generalizado, pero hoy el mensaje al país es que vamos en la hoja de ruta y en la dirección de que habrá más recursos, que habrá 9 millones de familias y que lo vamos a profundizar. ¿Cuántos meses y cuánto? Pues terminamos la discusión. Gracias, señor presidente. Yo me siento también muy satisfecho de la reunión de la subcomisión del día de hoy con la presencia del profesor Luis Jorge Garay. Muy bien. Senador Iván Marulanda, se me parece el senador Germán Hoyos. Oh, tenía yo la palabra. Perdón, qué pena. Escúcheme, senador Marulanda. Sí, claro, claro. Es el senador Gustavo Bolívar. Claro. Era un minutito nomás. No, mira, Pena, la verdad yo sí quedo triste. Yo quedo triste porque el mensaje no es que estamos trabajando. Hoy se hubiera podido dar un paso que era tener ya un primer debate aprobado, así fuera en construcción, digámoslo. Pero la noticia hoy es que se hundió la renta básica. Hay que volverla a presentar. Eso no hay otra, o no sé si ya tenga otro debate anterior, yo creo que no. Entonces, hubiéramos podido, pues bueno, ya estamos en tiempo pasado, pero hubiéramos podido pedirle a la plenaria que nos esperara media hora y esa gestión se había podido hacer, pienso yo. Entonces, pues bueno, me parece que los acuerdos a los que estaban llegando son muy importantes.
se puede mejorar un poco, pero yo los veía ya muy cercanos. Y lo otro en lo del nombre. Perdón, un momentico. Bolívar Moreno Gustavo presente. Sí, ya están llamando a lista, pero ya van a hacer una segunda ronda. Entonces, yo pienso que es que el nombre solidario a mí me ofende porque es que el gobierno no es solidario, el gobierno está devolviendo un dinero que no es de él, que es de la gente. Es que ingreso solidario, como diciendo yo soy solidario, digo, no, es que esa plata no es de nosotros, esa plata es de la gente, es una redistribución del ingreso. Entonces, por eso a mí me gustaba renta básica, que no es un nombre que se inventaron aquí, ni Marulanda, ni nadie, es un nombre universal, ese es el nombre que le tienen universalmente los economistas a este tipo de ayudas. Entonces, bueno, habrá que trabajar. Yo antes de esto, en los previos, había dado una solución salomónica intermedia, como de llamarlo renta solidaria o renta básica solidaria, si es que no se quieren desligar del nombre, porque aquí ya el protagonismo es lo que menos importa, quién lo imponga, no a quién le llega. Y yo veo que en eso estaban avanzando mucho, 9.9 millones de familias, me parecía que era la cifra y ya la teníamos cerca. Gracias, presidente. Gracias, senador Bolívar. Le doy el uso a la palabra al senador Germán Hoyos. Dejamos constancia, secretario, que estamos en sesión informal para no tener ningún problema los que estamos aquí, porque obviamente en la sesión formal, en plenaria, incluso muchos han respondido el llamado a lista. Señor senador Germán Hoyos. Sí, gracias, presidente. Un saludo muy especial a todos. Yo resalto la subcomisión, el trabajo. Y también lo que se planteó en la reunión de subcomisión recoge algo de lo que está diciendo el senador Richard Aguilar, que lo importante es que el país sepa que estamos trabajando, que hay que dejar a un lado las vanidades, que hay que dejar a un lado cualquier consideración distinta a que nosotros, un grupo importante de senadores de casi todos los partidos políticos, están pensando en la gente, estamos pensando en los ciudadanos. Nosotros estamos pensando en la gente que está con muchas dificultades, que tiene algo que se nos vino absolutamente a todos y que aquí se han planteado cosas serias en la Comisión Tercera del Senado. En los debates que se han desarrollado durante estos 3 meses, se han planteado propuestas con argumentos, con cifras, con datos concretos, y algunas de ellas, en su gran mayoría, se han recogido por parte del Gobierno Nacional. Hay un consenso importante, estamos trabajando. El tema no es de estar como se quiere plantear o como nos quieren clasificar, de que estamos a un lado o al otro. No, aquí estamos, yo no estoy ni al lado ni en contra del gobierno. Yo estoy a favor de los ciudadanos, del pueblo colombiano, de la gente que la está pasando mal. Porque políticamente hay veces se clasifica y nos quieren clasificar. No, la clasificación que tenemos los senadores y la Comisión Tercera del Senado es que estamos pensando en los ciudadanos. Ya hay unas conversaciones avanzadas, lamentablemente no hay tiempo para explicar, pero hay que darle un mensaje al país de que la Comisión Tercera del Senado está en trámite de unas ponencias, que está pensando en la gente. Se está hablando de mayor número de hogares en los primeros meses, con una cifra muy superior a la que hay hoy en este momento en los programas del gobierno. Entonces, yo quisiera, presidente, que el doctor Iván Marulanda tiene una proposición, que asistemos por fuera de la sesión formal, que la deje ya radicada, que de una u otra forma recoge algo de lo que se planteó en la reunión. Pero tengan la absoluta certeza de que todos los partidos, todos los miembros del Senado y sobre todo esta comisión estamos trabajando por todos los ciudadanos y por el bien de la gente. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Senador Iván Marulanda. Gracias, señor presidente. Para referirme a ese punto 10 segundos. Claro que sí, claro que sí. La proposición quedó radicada a tiempo. Yo se la entregué al señor secretario cuando estábamos todavía en sesión. En sesión formal, así es. Formal. Y el otro punto es, senadora Guerra, con todo el respeto y la consideración, el Congreso no es subalterno del gobierno. No necesitamos iniciativa del gobierno en condiciones de hacer control político
y examinar los decretos leyes dictados en emergencia. Por favor, léase bien el artículo 215, porque no podemos aceptar que somos subalternos del gobierno y que necesitamos permiso del gobierno para decidir sobre esto. Gracias, señor presidente. Gracias, senador. Una interpelación, presidente, un momentico. Es que Senadora yo María lo del tengo Rosario, claro. moción de ¿Cuál es réplica. Gracias, moción de réplica. Lo tengo claro, senador Marulanda. Lo que pasa es que nosotros, muy a pesar de lo que usted dice, no podemos irnos por fuera de un marco que maneja el Congreso, que maneja el gobierno, perdón, en materia fiscal. Entonces también tenemos que ser cuidadosos con ese tema, porque nosotros no le podemos prometer a los colombianos algo que después nos diga el gobierno no tengo cómo dárselo. Entonces ahí es la invitación, simplemente ver que sea algo razonable y que el gobierno esté en capacidad de poder cumplir con ello. De acuerdo. Muy bien, le doy la palabra al senador Rodrigo Villalba. Bueno, presidente y colegas, no, yo celebro los acercamientos, las coincidencias, la aproximación, las conclusiones. Lamento que no hubiéramos podido tramitar este proyecto de ley en primer debate, que era el mensaje más claro que podía hacer el Congreso. La pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa si la comisión se suspende y estamos pendientes, de pronto la plenaria termine temprano y podamos volver a sesionar? Esa es una pregunta reglamentaria que quería hacerle. Lo otro, lamento mucho que en estas coincidencias que se han avanzado, en estos consensos que se han avanzado tanto, no nos aproximemos a algo de eficiencia administrativa. Yo sí creo que para adelante hay que pensar que el gobierno, para ser eficiente, para no duplicar esfuerzos, debe llegar y alrededor de algún programa asistencial unir tantos. Tiene muchos regados y ahí hay dispersión de recursos. Yo creo que con mucho de lo que se está disponiendo de recursos se puede hacer más si se unifican programas. Ese es un debate que no vale la pena dar ahora porque estamos contra el tiempo, pero hay que dejarlo previsto, El gobierno tiene que aceptar que tiene que unificar programas. Hay que programas por todos lados y del orden departamental y local mucho más, y alrededor de la pandemia no se diga. Hay programas de toda índole, de modo pues que si lo juntamos, no, todo el mundo está pendiente qué mercados dan por allí, qué mercados dan por acá. En eso hay una situación muy complicada. Si el gobierno, si el Congreso lo unificamos y decimos, mira, hay un programa monetario de un subsidio de tanto, hombre, pues, eso sería mucho más explicable, racional, eficiente, y habría una respuesta de verdad. Y no están hablando que dan un puchito por acá, que dan otro puchito por acá y que otro por allá. Yo vengo con esa racionalidad hace rato, de modo pues que quería ya hacer ese llamado. Por otro lado, de manera práctica, quería preguntar si en estos programas están contemplados los desempleados. Los desempleados hay que cobijarlos en esta época. Eso no es permanente, pero en esta época que es coyuntural hay que cobijarlos como los informales, fuera de los beneficiarios de los programas que ya existen. Entonces quería como preguntarle a los miembros de la subcomisión si allí están contemplados tanto los informales como pues los informales que no están en los otros programas. Partimos de la base que van a estar los que están en los otros programas. ¿Qué se unifica acá? Ninguno. Es decir, solamente hacia dónde avanzamos. Se mantiene el programa Familia y Generación, el de Jóvenes en Generación, el programa de Adulto Mayor. Todo esto que está haciendo el gobierno, los beneficiarios de evolución de IVA, etcétera, etcétera, los programas que hay por aquí y por allá, todo eso se mantiene independiente. Es simplemente lo único que vamos a reforzar es la pregunta para la subcomisión, el programa de ingresos solidario. Esa es la pregunta que quiero yo para ubicarme un poco más. Pero yo sí celebro que nos aproximemos. Esta es una respuesta del Congreso al país, a la dificultad que nos ha creado desde el punto de vista económico esta epidemia del COVID-19. Gracias, presidente. Gracias, senador Villalba. Tiene el uso de la palabra el senador Edgar Díaz. Gracias, presidente. Muy amable. Yo pienso que todos, lamentable para nosotros como
parte política que no hubiéramos dado un resultado en el sentido de haber aprobado el primer debate de esta iniciativa. Cuando nosotros firmamos, porque yo soy firmante también de esta propuesta, lo firmamos pensando no solo en el ego de nosotros, en el electorado, pensando en la cantidad de gente de nuestro país que está en este momento esperando la ayuda, la mano por parte del gobierno nacional. Y en esto debemos dejar a un lado los egos, como es el nombre, como es lo que necesitamos es que le llegue a la gente en el común de la gente, en el barrio, no le va a importar si llega la renta con el nombre renta básica o llega con nombre ingreso solidario. Aquí lo que necesitamos es que la gente pueda recibir unos ingresos y pueda tratar de sobrepasar esta crisis en estos pocos meses que les falta para poder nosotros reactivar la economía. El gobierno tiene que hacer ese esfuerzo. Nosotros desde aquí hacemos un llamado. Yo soy de los que he aprobado porque me nace aprobar y darle la mano al gobierno en algunos temas, pero también en estos momentos requerimos que el gobierno se meta la mano en consciente. Si no pudo a través de la ley, ellos tienen las herramientas. Si están llegando a 2,5 millones a través de ingreso solidario, pues lleguemos a las 5, 6, 7 millones de familias que podamos llegar. Hágalo directamente, con el nombre que ellos quieran. Lo que necesitamos es que en este momento la gente tenga la oportunidad, los más necesitados, esa gente que de una u otra manera ha perdido su empleo, que no tienen empleo, darle la oportunidad de que tengan un ingreso justo para que puedan sobrevivir por lo menos en estos próximos 6 meses. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Edgar Díaz, vicepresidente de la Comisión Tercera. Tiene la palabra el senador Andrés García y cerramos, compañeros. Muchas gracias, presidente. Muy breve. Primero, sobre la comisión en general y segundo, sobre el proyecto. Sobre la comisión en general, presidente, colegas, compañeros, usualmente ustedes saben que el último día de comisiones ya se han sacado adelante todos los debates y todos los proyectos de ley que desea la comisión. Y usualmente esta última sesión se convierte más bien en un tema de cortesía, de bajar la guardia, de tratarse más bien como colegas y como compañeros y como amigos y no tanto como competencia política. Y se hace un desayuno o algo por el estilo y se vuelve algo muy, muy cordial. Señor presidente, a mí me gustaría que tuviéramos esa oportunidad. Ojalá podamos volver a la normalidad lo más pronto posible y ojalá le podamos hacer un reconocimiento a usted, presidente, y a usted, señor Edgar Díaz, senador y vicepresidente de esta comisión, y hacerle esa atención a todos los compañeros de la comisión y también a los funcionarios de la comisión, como nuestro estimado secretario, el doctor Oyola, o las personas que están frente a todo el proceso técnico, a Pacho y a los demás. Entonces, quiero sencillamente agradecerles a todos los compañeros y agradecerle a los funcionarios y agradecerle al presidente y al vicepresidente. Me he sentido muy, muy contento con las formas, con las garantías, cómo se han dado los debates en esta comisión y he tenido la oportunidad de conocerlos a todos más. Entonces, sencillamente quería decir eso sobre la comisión. Señor presidente, por favor, cuando vuelvan las cosas a la normalidad, tengamos la oportunidad de tener un desayuno donde ojalá no tenga nada que ver la posición política, si de gobierno, de no gobierno, o lo que sea, o si izquierda o derecha, sino que sencillamente compartamos para mejorar nuestras relaciones como personas y así también mejorar el funcionamiento de la comisión. Frente al proyecto de ley, frente al proyecto de ley, quiero compartirles... Pero que el desayuno lo invite a Andrés. Yo invito en Cartagena. Colega, muchas gracias. Senador Andrés García, a usted por sus palabras. Quiero de verdad, para mí fue un honor en mi carrera haber podido presidir la Comisión Tercera del Senado de la República. Darle las gracias al senador Edgar Díaz, el vicepresidente de la comisión, al secretario Rafael Oyola y en cabeza de él a todo el equipo de la Comisión Tercera del Senado, al equipo técnico que nos acompañó en esta virtualidad, Francisco, Javier, y a ustedes, colegas. De verdad que para mí fue muy honroso haber podido presidir la comisión, haber podido dar los debates que en este año dimos,
haber podido adelantar los proyectos de ley que discutimos y aprobamos en la comisión, y por supuesto haber tenido esta experiencia de la virtualidad, primera vez en la historia en nuestra historia republicana que de la virtualidad se pueden hacer debates, se aprueban proyectos de ley, se da el control político y aportamos en el ejercicio democrático. Dios los bendiga y muchísimas gracias a todos ustedes. Un aplauso. Presidente, no he terminado. Un aplauso para el presidente. Un aplauso. No, ya cerró el presidente, cerró. Casi se puede aplaudir. Se traga tu micrófono, Andrés. Jefe, levanta la sesión. Presidente. Andrés, ya habíamos entendido que había terminado. La plenaria puede esperar, Presidente, todo el reconocimiento, me uno al reconocimiento de los compañeros. Muy bien. Muy bien, presidente. Ciro, no te vayas. Ciro. También, presidente. Yo también. No he llamado lista en la plenaria. Muchas gracias. Bueno, hasta Julio, muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, está bien. Nos vemos en la plenaria. Un abrazo para todos. todos.